Los velos a debate desde el socialismo. El 22 de junio de 2010 organizamos en Roquetas de Mar una tertulia sobre el uso de las prendas femeninas árabe-musulmanas, que por su interés pasamos a reproducir. Estamos aquí reunidos para debatir sobre el uso tanto escolar como público de la vestimenta femenina árabe-musulmana, y el motivo del porqué de dicho debate corresponde a que se trata de una cuestión que afecta a Roquetas de Mar, a Andalucía, a España, a Europa y al mundo. Y en el mundo llevan al menos 2 décadas abordando este tema, bueno, ya 3, ya va siendo hora que contribuyamos al debate. Soy consciente que hay quien no ve problema alguno. ¿Qué problema?, dicen. Pero si son muy pocas las mujeres que en España llevan velo integral, pero si en la inmensa mayoría de colegios donde asisten muchachas con velo no pasa nada. Tales juicios denotan una ceguera mental creciente. Tales personas sí que llevan velo. Ante esto hay que precisar que las cuestiones sociales no hay que afrontarlas solamente cuando ya presentan una dimensión de problematicidad mayúscula, sino cuando la naturaleza del fenómeno social es de por sí problemática. Pues bien, este caso que nos ocupa cumple este requisito, apunta directamente a lo que sea un individuo en sociedad. La naturaleza de la cuestión presenta una relevancia ética radical, por más que muchos, incluso progresistas, y muchas, incluso feministas, pretendan mirar para otro lado. El tema tiene actualidad y nosotros llevamos tiempo ya reflexionando sobre ello, como lo demuestra nuestra participación en 2006 en el Congreso Filosofía y Democracia, sobre esta temática, celebrado en Almería, así como la publicación de un artículo nuestro en 2007 en la revista Alfa, sobre la misma temática. Este punto de los velos islámicos, al menos, nos puede servir para ver si la filosofía puede decirnos o no algo relevante a los problemas sociales de hoy en día, pues los velos podrán tener todas las connotaciones que queráis, religiosas, culturales, políticas, antropológicas, pero en su esencia tan solo tienen que ver con una cuestión de significación. De ahí que no sean los hombres de fe, ni los pedagogos, ni los políticos, ni los antropólogos, ni los periodistas, ni las usuarias del velo, los y las que verdaderamente esclarezcan el asunto, aunque estamos dispuestos a escucharles a todos ellos, sino los filósofos. El primer pensador occidental que se pronunció ante la imposición iraní del velo femenino fue el francés Foucault, perteneciente al selecto club de los intelectuales franceses de izquierda, quien hasta se mostró partidario de la medida. Por algo nunca ha estado este tipo entre nuestras coordenadas filosóficas. Menos mal que en nuestro universo hispano de pensamiento tenemos otras referencias donde basarnos. Lo que pasa es que como los hombres han pasado de estas cuestiones, no se trata de filósofos, sino de filósofas. Celia Amorós y Amelia Valcárcel nos han enseñado que la aclaración conceptual en el tema de los velos viene de la filosofía del lenguaje. ¿Por qué? Porque los velos son símbolos. Hagamos, pues, un ejercicio filosófico semántico, el análisis filosófico al servicio de la política, y es que no hay nada más práctico que la teoría. De entrada, una distinción para saber de qué estamos hablando. Se trataría de hasta 5 prendas distintas que se pueden aglutinar en 2 categorías, aquellas que dejan el rostro descubierto y las que tapan casi la totalidad del rostro. Entre los velos parciales estarían el hijab, pañuelo para el pelo y el cuello, y el kimar, velo en forma de capa hasta la cintura, el chador, pañuelo vestido oriundo de Irán para el cuerpo entero, y entre los velos integrales estarían el niqab, propio de Arabia Saudí, y que tan solo deja ver a la vista los ojos, y el burka, prenda originaria de Afganistán, que cubre el cuerpo entero. Por cierto, dejando a un lado arcaicos modelitos de antaño, al menos las versiones de los últimos 30 años consisten en prendas directamente diseñadas por hombres para mujeres, todo un alarde de libertad femenina. Parciales o integrales, todos los velos coinciden en algo. Rostro aparte, el cuerpo de la mujer debe estar tapado, pues las usuarias del pañuelo más corto no dejan a la vista ni sus piernas, ni el vientre, ni el escote. El velo podrá ser más o menos largo, pero de carne corporal a la vista, nada de nada. Posiciones ideológicas al respecto. Entre los situados en la derecha, la opción mayoritaria
es la desaprobación en general de los velos, mientras que entre los situados en la izquierda predomina la tolerancia, más o menos resignada, más o menos entusiasta, ante dichas prendas. Un mensaje que queremos transmitir con nuestra comunicación es que desaprobar o aprobar el uso de los velos no te sitúa automáticamente en la derecha o en la izquierda del arco ideológico político. Lo que te sitúa serán los motivos verdaderos que te llevan a ello, las razones o emociones que utilices. Hay que señalar una actitud, a mi entender, a erradicar entre algunas personas de izquierdas: el dogmatismo. Creer estar en posesión de la verdad izquierdista, del dogma de la izquierda, y hay de aquel compañero que ose pensar de forma contraria, será tildado de facha. Hay algunas medidas que en teoría, al menos, claramente son de izquierdas y su opuesto de derechas. Así pues, aseguramos cierta entrada de impuestos con el fin de frenar la desigualdad y mantener el estado de bienestar. Eso es de izquierdas. Mientras que reducir los impuestos drásticamente con la estrategia populista de agradar a todo ese amplio sector de la sociedad, poco amigo de soltar parte de su dinero, pero con el objetivo de liberar a la clase privilegiada de sus obligaciones con el fisco, eso es de derechas. Pues bien, ante este punto de los velos caben dos posiciones desde la izquierda. O bien aceptar el uso de los velos en pro de la tolerancia y de la convivencia, o bien criticar las ideas androcéntricas que promueven el uso de los velos en la comunidad árabe musulmana, así como el relativismo cultural occidental que lo tolera, todo ello en pro de la dignidad. Matización histórica. El origen del pensamiento de izquierdas, ¿dónde cabe buscarlo? ¿En el concepto de tolerancia o en el de dignidad? La práctica de izquierdas nacería en la Revolución Francesa, pero su embrión teórico tiene fecha de datación, 1785, cierto pensamiento de Kant. Al ser humano no hay que tratarlo como un medio, sino como un fin en sí mismo, esto es, como un ser portador de dignidad. Esta proposición nutrió a la abolición de la esclavitud, al marxismo, a la socialdemocracia y al feminismo. Pasemos ya a la vestimenta. Todos y cada uno de nosotros, en estos momentos, lo queramos o no, estamos transmitiendo un mensaje con nuestra indumentaria y a su vez todos, consciente o subconscientemente, interpretan nuestra apariencia. Haya no coincidencia entre lo que mandamos y lo que reciben. En cualquier obra humana, la interpretación del espectador no siempre coincide con los propósitos del que actúa. Por un lado, hay una significación primaria, que la pone el artista, el agente, pero también existen varias interpretaciones sociales, pues el que recibe un impacto cultural algo podrá decir, ¿no? Pues bien, en este tema que nos ocupa, pareciera que los partidarios ingenuos de la tolerancia dieran como única interpretación posible ante las prendas femeninas árabe-musulmanas la que han escuchado de algunas usuarias de los velos. Simplemente es un símbolo de identidad cultural, y nada más. Y hay de los que osemos desviarnos de este dogma interpretativo. Antiislamistas seremos, ya que son tan practicantes de tolerancia, tan solo les pedimos que también nos la apliquen a nosotros, un poquito, al menos. El velo no es invento árabe musulmán. Los asirios ya obligaban a las mujeres aristocráticas a llevarlo para distinguir sus mujeres de las otras, esclavas y prostitutas. Análogamente, en el mundo grecorromano, las mujeres de buenas costumbres portaban un tocado, y en toda la tradición judeocristiana la mujer siempre ha ido bastante tapadita. Incluso el verdadero artífice del cristianismo, Pablo, en Epístola 1 a los Corintios 11, 6, 7, prescribe cómo debe ser el comportamiento de la mujer en la iglesia. Si una mujer no se cubre, que se rape. El varón no debe cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Pues vaya con el pavo este.
Toda prohibición viene por algo. En aquellos tiempos, algunas cristianas acudían a las asambleas con toda su cabellera al viento, exactamente igual que cuando acudían, antes de cristianizarse, a los cultos paganos, a las fiestas del campo. Y el pionero del diseño de moda, Pablo, vino a decirse: paganismo no, por favor, decoro y modestia capilar y corporal. No vaya a ser que los varones quieran festejar más de la cuenta. Pues bien, esta mentalidad vino a cuajar también entre los seguidores del Corán, aunque el Corán estrictamente no ordena en ningún pasaje el uso del velo. En tiempos de Mahoma y con posterioridad, en las tierras donde nació y creció el Islam, algunas mujeres trabajaban en las labores del campo y se sabe que no iban tapadas hasta las cejas. Otras iban con escote y con adornos bien visibles. Como siempre, primero el acto, luego la prohibición. De ahí que algunos alfaquíes, hombres de religión, intentaron convencer a sus seguidores del mandato sobre el cubrimiento del cuerpo de la mujer, ante las miradas masculinas ajenas a la familia. Es decir, que si en cierto momento algunos exigieron que las mujeres se tapasen, señal era que había carne que tapar. Avanzaríamos poco o nada si nos enfrascamos en una discusión hermenéutica de si el profeta dijo o dejó de decir, pues lo que sí es un hecho es que al menos algunos hombres se mostraban partidarios del cubrimiento del cuerpo de la mujer como prescripción religiosa. Incluso podemos aceptar que en los textos sagrados para los musulmanes o en sus interpretaciones no hay prescripción alguna sobre la vestimenta femenina, sino tan solo orientación, simples consejos para no ser confundidas las mujeres decentes con las de mala vida, las cuales podemos deducir que no irían muy tapaditas. Hay cosas que no cambian nunca. En todo caso, el fundamentalismo islámico actual, ese sí que prescribe. Pero no siempre ha habido la misma afición a los velos. A lo largo del siglo XX, algunas cabezas pensantes del mundo islámico se han acercado a ideas originarias de Occidente, por lo que la observancia de los preceptos religiosos ha experimentado esporádicos momentos de relajamiento, cuando no declara laicidad. Se puede afirmar, no obstante, que en los últimos 30-35 años, tanto en algunos países islámicos como en otros occidentales, ha habido un rebrote del uso del velo, cuando no clara imposición. Incluso se da el curioso caso de madres que fueron jóvenes entre los 50 y los 70 del siglo XX, con la cabeza descubierta, con hijas con la cabeza cubierta. ¿Por qué? Varios son los factores. La Revolución Islámica de Irán de 1979 y los distintos conflictos o castigos bélicos sufridos por algunos países árabes a manos de potencias occidentales. Afganistán por parte de la URSS en 1979, el Líbano por parte de Israel en 1982, la Guerra del Golfo en 1991. Mucha sangre derramada. Todo ello propició un sentimiento de autodefensa. Quien se siente atacado como árabe agudiza su conciencia de árabe. Y aparte del idioma árabe, algo que unifica y aglutina estados afectivos es la religión. En este caso, el Islam. La fe musulmana se tornó el elemento unificador y diferenciador frente al occidental hostil y avasallador. Desgraciadamente, algunos occidentales, pertenecientes al club de los presidentes de Estados Unidos y sobre todo de Israel, han favorecido la expansión del refugio en los propios valores como mecanismo de defensa frente al enemigo. Los infieles somos portadores de valores enfermos. Solo hace falta echar una ojeada rápida por nuestras televisiones. Además, es un hecho psicológico que le puede pasar a cualquiera, eso de que en tu propia tierra llegues a pasar de lo tuyo, pero que una vez viviendo a miles de kilómetros te aferras a tus raíces con fuerza y persistencia. El caldo de cultivo estaba sembrado para la recuperación de los signos de identidad. Muchos hombres árabes tiraron sus cuchillas de afeitar para dejar crecer su barba, casi a la misma velocidad que las mezquitas. Las semivacías empezaron a llenarse y por Europa comenzaron a ser parte del decorado. Y las cabezas de las mujeres volvieron a taparse, como signo de identidad árabe, sí, pero a la vez como cumplimiento de una práctica religiosa prescrita por varones. Véase
Amor, sexualidad y matrimonio en el Islam, de Walid Salih, 2010. Del interior de cabezas masculinas directamente al exterior de las cabezas femeninas. Todo un ejemplo de elección masculina. Todo este movimiento ideológico tuvo su origen, como ya hemos dicho antes, tras la caída del Shah de Irán en 1978, lo que supuso la irrupción novedosa en el mundo de un fenómeno creciente, el fascismo islámico, fenómeno político que al disfrazarse de espiritualismo político no llegó a ser comprendido en sus inicios, ni siquiera por mentes tan lúcidas como la del pensador Foucault, que interpretó la jugada de Jomeini simplemente como la última rebeldía del último insurrecto. Onfray, Tratado de Teología, 2013. Bueno, página 213. El mundo está sufriendo las consecuencias de la ceguera occidental y árabe por no saber entender desde sus orígenes la alteración que está sufriendo la tradición árabe musulmana desde su interior. A pesar de que habrá quien nos pueda decir que desde nuestra posición occidental no tenemos ni idea del por qué llevan velo las mujeres, intentaremos, utilizando la fenomenología de Celia Amorós en Beta de Ilustración, páginas 82-85, ponernos en las cabezas de algunas usuarias. Muchas mujeres musulmanas pretenden convencernos que ellas llevan el velo porque quieren, pudiendo variar el motivo de una a otra mujer. Así podemos encontrar en Occidente, aparte de las que lo llevan por imposición familiar, las que consideran que es una vestimenta inocua, por lo que ¿para qué enfrentarme con mi familia en esta batalla? Mejor reservar mis energías en otros frentes. Las que habiendo accedido al mundo laboral lo consideran, junto al resto del vestido islámico, un atuendo funcional que me protege de las miradas lascivas de los hombres. Además, tiene un componente anticonsumista que me sitúa alejada de los peligros occidentales, esto es, el velo protector. Las que estoica y castamente sostienen que lo esencial del ser humano se esconde en su interior y no en el exterior. Las que desubicadas en un país en el que no se sienten integradas por motivos afectivos anhelan vincularse con las mujeres de su comunidad. Sería el velo nostálgico. Y por último, las que aducen meramente motivos estéticos nos quieren hacer ver que se trata de un fenómeno de estética, no de ética. Vale, ya hemos llegado al uso progresivo de los velos en Occidente, de los pañuelos en las escuelas e incluso de los velos integrales por las calles. Con la llegada del primer inmigrante musulmán con niñas adolescentes, ¿ya se abrieron las puertas de los institutos para entrar a los velos? No, las mentes no estaban tan preparadas. Pues entonces, ¿cuándo ocurrió lo de la permanente jornada de puertas abiertas? Cuando aumentó su número. Las ideas desde la comunidad árabe musulmana para defender el uso del velo en el espacio escolar eran las mismas cuando constituían tan solo el 1 por 1000 que cuando eran el 20%. Por lo que las autoridades educativas no se plegaron a ninguna argumentación, sino a la fuerza del número. Se adhirieron a la estrategia de evitar conflictos. No quisieron ser tildados de racistas. Además, les amparaba un discurso cargado de fuerza moral, de razones ético, el discurso de no podemos caer en el etnocentrismo. ¿Y qué es eso del etnocentrismo? Pues la creencia de que la propia etnia es la hostia. El blanco típico, cuando empezó a salir de su reducto europeo y se apuntó a la moda del turismo colonizador, un deporte sumamente ventajoso para el que lo practica, con medios técnicos asesinos y denigrante, cuando no mortal, para el que lo padece, comenzó a considerar a todo bicho viviente con apariencia humana, quizá hasta con alma y todo, que no cuadrase con su esquema de ser civilizado como un ser salvaje. No cabe extenderse en que el etnocentrismo es toda una enfermedad psíquica, digna de estar en toda lista de trastornos mentales que se precie, como la de la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero igual que a todo cerdo le llega Susan Martín, el etnocentrismo se vio superado en Occidente por una postura ideológica, el relativismo cultural, que primero le hizo frente en la academia, para bajar luego a la calle y entrar en partidos políticos, instituciones públicas y en general en todo modernillo que se precie.
Cuando uno es más que moderno, pasa a ser ya otra cosa. De ahí que se llamen a sí mismos posmodernos. ¿Y qué es esto del relativismo cultural? Pues una crítica dura, despiadada y radical a todo lo que apeste a universalismo. La creencia de que hay, o al menos deberían o podrían haber, valores, conocimientos universalizables, vamos, con validez en todas partes. Universalismo e ilustración van de la mano, por lo que nos tememos que relativismo y oscuridad irracional también. El caso es que en la segunda mitad del siglo XX recorrió por toda Europa el relativismo en todas sus modalidades, cultural, moral, artístico, epistemológico. Parte de la inteligencia europea estaba tan avergonzada de que su brillante e inmaculada razón, ya sea directa o indirectamente, hubiese podido ser la mecha de guerras mundiales, genocidios, bombas atómicas, masacres culturales. Demasiada sin razón, lastrando a esa pulcra racionalidad tan blanca y tan perfecta, a la vez que dominadora, viril, eurocéntrica, asesina al fin y al cabo, y muy poco liberalizadora, solo para ciertos varones blancos. Demasiado totalitarismo y racismo a nuestras espaldas. La riqueza de Europa descansa en millones de cadáveres no europeos bajo nuestros pies. El discurso universalista perdió volumen, por lo que llegó a triunfar eso de, culturalmente, todo vale lo mismo. Idea que se incubó en la política educativa de los que no querían ser etiquetados como xenófobos. Política educativa del qué dirán, que tiene uno de sus rasgos en la permisividad ante el velo en los colegios. Dicha permisividad ante el uso escolar del velo puede sustentarse con 4 argumentos. 1. El recuerdo de nuestra tradición rural. Pero si hasta hace poco nuestras abuelas iban con un pañuelo en la cabeza y todas ataviadas de negro de la cabeza a los pies. 2. El derecho a la libertad individual. Cada uno es libre de vestir acorde a su personalidad. Y no nos olvidemos que son las propias adolescentes portadoras de velo las que nos dicen que lo llevan porque quieren, que es fruto de su decisión personal, elección propia. Además, ¿qué daño puede hacer un pañuelo en la cabeza? ¿Acaso no llevamos nosotros gorras, mechas, extensiones o cientos de posibilidades capilares distintas? Que cada uno vaya como le plazca y dejémonos de tonterías. 3. El derecho a la libertad religiosa garantizado por la Constitución española en su artículo 16. Además, igualmente por motivos religiosos, las monjas llevan cubierta la cabeza y nadie se mete con ellas, ni se les obliga a descubrirse bajo techo. 4. El derecho a la educación, garantizado también por nuestra Ley de Leyes en su artículo 27. 4 argumentos, sí, pero que descansan todos en una misma actitud, el relativismo cultural. De ahí que nuestro cometido sea enfocar esta manera de pensar. De entrada diremos que si alguien consigue convencernos de las bondades, perfección, superioridad teórica y carencia de consecuencias negativas relevantes del relativismo cultural, nos tiene ya ganados para la causa permisiva ante los velos de cualquier tamaño. En cualquier debate, lo primero es ponerse en la piel del otro. Hagámoslo, pues. Así espero que se capte que mi enemigo dialéctico no es la mujer usuaria del velo, sino el occidental relativista, aunque también en el trasfondo de la discusión, el conservador que enrocado en su cultura quiere prohibir todo lo que provenga del moro invasor, y asimismo el radical islamista, que pretenda ampararse en su credo para justificar su particular versión del machismo. Queremos entender perfectamente las razones que llevan a un responsable educativo a permitir el uso del velo, el uso escolar. El miedo a no discriminar a nadie por sus creencias, acompañado del respeto al otro. Entendemos y compartimos. Tampoco a nosotros nos gustaría discriminar a nadie por ninguna creencia suya tolerable. Respetar y abrirse al otro no implica guardar silencio ante todo lo criticable del otro. El respeto es una actitud que se puede entender bien o mal, y quien te tolera
diciéndote amén a todo, no es precisamente el que más te respeta. Precisamente, abrirse al otro conlleva crítica mutua. Yo te critico a ti, tú me criticas a mí. El que no te rechace a ti, el que quiera convivir contigo, no implica que no pueda y deba criticar ideas tuyas, que llevas incorporadas. De la misma manera que estaré dispuesto a escucharte acerca de las críticas que puedas hacerme a mi estilo de vida. Ayudémonos a convivir. Como estamos compartiendo espacio, y mi espacio conceptual social es una tierra limitada por el Estado de Derecho, consecuencia directa de la práctica del pensamiento crítico, relacionémonos de pensamiento crítico a pensamiento crítico, y no de fundamentalismo españolista a fundamentalismo musulmán, o de miedo al moro a miedo occidental, o de odio al extranjero a odio al infiel. En ambos bandos ha habido quienes han practicado el pasotismo cultural. Precisamente ha saltado la liebre en Cataluña, cuando se enteraron que había mujeres con burka que llevaban 10 años sin comunicarse en español. Eso no les afectó, pero cuando esa noticia incorporaba también que llevaban la misma década sin hablar catalán, eso sí que no, y han empezado a ir a por ellas. Si hablasen catalán, les importaría un bledo su vestimenta. Reconocemos que ahora vamos a iniciar una argumentación cuya autoría intelectual pertenece al filósofo Miquel Azurmendi, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y autor en 2001 de Estampas de Elegido. Unos responsables educativos abiertos de miras no tendrán problema alguno en hacer la vida más agradable a cualquier alumno de su centro, profese la fe que profese, y si así sus padres se sienten considerados, pues mejor que mejor. Incluso alentará a celebrar ocasionalmente festividades religiosas distintas a las nuestras porque suponen todo un espectáculo de diversidad cultural, donde unos aprenden de los otros y los otros pueden mantener sus raíces culturales. ¿Qué problema hay? Además, ante una realidad obstinadamente multicultural, no nos podemos cerrar en banda y caer en un etnocentrismo egocéntrico, a la par que egoísta. En el mundo de hoy hay que ser abiertos. Evidentemente, compartimos y predicamos lo de la apertura de miras, a nivel genérico, pero consideramos que poco progreso social hay allí donde paulatina o drásticamente se formen guetos en los cuales juntemos a todas las veladas. ¿Me puede explicar alguien por qué los profesores que trabajan en el Instituto de la Mojonera por cada curso escolar trabajando reciben mayor puntuación de experiencia docente que otros profesores de otros institutos? Os voy a poner un ejemplo de qué sería para mí apertura a otro. Dado que la realidad social española ha cambiado debido al aumento del porcentaje de población árabe, a lo que podemos sumar que el árabe es uno de los escasos 5 idiomas que quedarán cuando llegue el siglo XXII, que son nuestros vecinos y que la civilización árabe ha tenido una presencia más que centenaria en nuestro pasado, os recuerdo que si nos llamamos almerienses será por algo. Por todo esto, somos partidarios de que cultura árabe sea una asignatura común, a ser posible, de todos los alumnos españoles, pero al menos de todos los alumnos andaluces, tanto de los árabes como de los no árabes, porque forma parte de nuestra idiosincrasia española e incluso de nuestra idiosincrasia genética, que me gustaría a mí, a muchos que muestran su odio al moro, pagarles un estudio genético a ver qué contábamos. Nosotros insistimos, ¿por qué hay que permitir nuevas pautas de comportamiento por motivos religiosos? Se nos podrá contestar que, porque tienen derecho, dado que pertenecen a confesiones religiosas que, aunque minoritarias, en nuestro país están en expansión creciente, por lo que se merecen una consideración, como ciertas excepciones en las escuelas atendiendo a su peculiaridad religiosa, como el hecho de ir vestidos al centro como quieran. Para empezar, diremos que no es lo mismo la práctica privada de una religión que el comportamiento público en un centro público. De todas formas, si el anterior argumento no puede esgrimirse, es porque en nuestro país los colectivos religiosos, en cuanto tales,
no tienen derechos. El nuestro es un Estado de derechos individuales, no colectivos. Es el individuo quien tiene derechos, no el grupo. Y no disponemos del concreto derecho del individuo a usar velo en los centros educativos. Por eso no se puede esgrimir un supuesto derecho colectivo de las musulmanas a portar velo parcial en el ámbito escolar o integral en los espacios públicos. De ahí que el juez Bermúdez impidiese a un testigo declarar con burka. Y de ahí también que el reciente Real Decreto 1586/2009 sobre el Documento Nacional de Identidad rechace las fotos que tapen parte de la cabeza o del cabello, sin hacer mención a derecho colectivo alguno. Con todo, fuera del decreto, la policía ha recibido la orden de admitir excepcionalmente fotos de mujeres con pañuelo, supuestamente para agilizar el proceso, aunque en el fondo lo que deambula es el relativismo cultural, en modo policíaco, y el mirar para otro lado para evitar conflictos. El problema de las concesiones en el ámbito escolar por razón de credo, otorgadas a veces con la más buena voluntad de crear un espacio para la convivencia y otras veces simplemente para crear guetos, suponen un enfoque totalmente erróneo de plantear y resolver la cuestión del alumnado plural, porque las opciones religiosas no deberían ser el vehículo de entrada en los centros de la diferenciación. Conviene aclarar aquí, escuetamente, que, ante la complejidad social actual, caben varias posturas, y no todas acertadas. Con buena o fingida intención, que de todo hay, se puede adoptar una actitud multicultural, de aceptación del hecho, de todas formas innegable, de que vivimos con muchas culturas, por lo que habrá que permitir o incluso apoyar su idiosincrasia. Pero esta actitud no solo no consigue, sino que incluso puede contribuir a impedir el verdadero objetivo, la integración del inmigrante, a ser posible beneficiándose la población autóctona de valores y elementos culturales positivos. Lo de autóctona está entre comillas, porque todos somos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Para integrar a los nuevos alumnos debemos ser indiferentes, no a la diferencia, y sí a la indiferencia. Al igual que siempre hemos hecho en la época preinmigración, ante cualquier recién llegado a un colegio, tras acogerlo y darle la bienvenida, se intenta que lo más rápidamente posible siga el ritmo de reglas y costumbres de sus compañeros, sin concederles excepciones, para que pronto sea uno más. ¿Y cómo va a ser una más? Quien coma aparte, sustituya educación física y natación por religión islámica, solo para árabes, y esconda su cuerpo. Algunos profesionales y políticos de educación se han visto desbordados por la nueva situación. Problema que han resuelto, o eso creen, optando por un modelo escolar etnicista, donde desapuesta y defiende la diversidad cultural. Bajo este prisma, nos debemos esforzar para que cada alumno pueda ser fiel a su etnia, por lo que el apoyo a su manera de vestir debe ser incondicional, esto es, sin ponerle condiciones de ninguna clase. La vestimenta es un signo de identidad cultural, ¿y quiénes somos nosotros para prohibírsela? ¿Acaso nos creemos superiores? Esta apuesta por la escolaridad etnicista se olvida o prescinde del hecho de que hay prendas que no son neutras simbólicamente. El error de esta postura es que presupone que hay una cultura mayoritaria, la española, y otra minoritaria, la inmigrante, la cual se subdivide a su vez en más de 100 culturas distintas. Muchas culturas. La fiesta de la cultura. Por eso hay que festejarlo. Pero cuando se celebra, por ejemplo, la Semana de la Cultura Pakistaní y se muestran sus bailes, vestimentas y sus platos típicos, también se está celebrando que en dicha cultura la libertad de la mujer pasa por pedir permiso al padre o al marido para todo, hasta para ir a comprar el pan, eso sí, sin ni siquiera poder reír por la calle y manteniendo una actitud obediente y más bien silenciosa. También se está celebrando que los jóvenes deban casarse con quien han acordado sus padres. ¿Qué pasa con los valores culturales que chocan
con nuestros derechos más fundamentales? ¿Hacia dónde hay que inclinar la balanza? ¿Y con qué criterio? En el enfoque pedagógico, por tanto, no deben contemplarse muchas culturas, o simplificando, dos culturas, la nuestra y la de ellos. Aquí tan solo hay una cultura, la cultura democrática. Entre nosotros mismos, tampoco todos estamos cortados por el mismo patrón. También hay muchas subculturas y muchas cuestiones tienen varias maneras distintas de enfocarse. Pero, tras un largo proceso histórico, nos hemos dado un Estado democrático en el que las cosas se discuten. Lo que queremos decir es que tampoco nosotros, entre comillas, somos una cultura única. En realidad, no existe un nosotros. Existen y existimos los individuos, que como ya hemos dicho, somos los que tenemos derecho. ¿Y qué opinará la Iglesia de todo esto? Martínez Camino nos lo ha dejado bien claro. La Iglesia Católica se muestra favorable a permitir el uso escolar del velo como ejercicio de libertad religiosa. ¿Qué cosas? ¿Qué transigentes han vuelto últimamente? Ya no se acuerdan que bendijeron la expulsión de los moriscos. Ya nadie se acuerda de Isabel, conocida como la Católica. En este punto coinciden el ministro de Educación socialista de 2010 y la Conferencia Episcopal. Y ante tales coincidencias nos decimos, vamos mal. Vayamos ya a darle el toque de gracia al relativismo cultural. Multiculturalismo significa reconocimiento del hecho de que hay muchas culturas, pero que vendrían a ser entidades encerradas en sí mismas sin posibilidad de una traducción, entendimiento, comprensión desde fuera de ellas mismas. De ser cierto este hecho social, conllevaría el relativismo cultural, pues no habría un lugar privilegiado desde el que juzgar a las culturas. Todo esto implica necesariamente consecuencias políticas. El modelo etnicista en educación, el rechazo de cualquier tipo de universalismo, como la filosofía, la ciencia, el propio socialismo, que quedarían reducidos a meros relatos de una tribu, entre otras, la occidental, la merma de fuerza argumentativa del feminismo. El caso del feminismo, que es el que nos ocupa, es paradójico, pues si bien en un principio se sirvió de los hallazgos de los antropólogos relativistas en el sentido de que, según ellos, la identidad femenina no es natural sino cultural, ahora puede quedar bloqueado si triunfa el tándem multiculturalismo-relativismo. Porque si nos quedamos sin un criterio evaluador, no nos queda otra que aceptar y sin rechistar cualquier identidad cultural con sus añadidos, explicaciones míticas, roles por género, prácticas de mutilación. Y en el caso concreto de la identidad de la mujer musulmana, el feminismo tendría que tragarse la subordinación de la mujer al varón. Y ya está pasando. Conozco mujeres que se presentan como feministas que no ven problema alguno en la supuesta elección libre del velo de sus compañeras musulmanas. Pero no son las musulmanas con la cabeza y cuerpo cubiertos las que llevan velo. Son las feministas que van de tolerantes las que portan un descomunal velo relativista que les impide ver que ciertas prendas son la punta del iceberg de la reclusión de la mujer al ámbito privado y de su exclusión del espacio público. ¿Y cómo se ha dado esta ceguera? Pues se trata de una jugada maestra. Algunas mujeres árabes suficientemente formadas como para captar el feminismo occidental han convencido a sus compañeras occidentales de las bondades teóricas del relativismo cultural, por lo que el feminismo tan emancipador en verdad sería un producto meramente occidental, incapaz de entender y mucho menos juzgar a mujeres de otras comunidades, como las árabes musulmanas, algunas de las cuales dicen practicar un feminismo dentro del Islam, desde el cual exigen a sus colegas feministas occidentales que asuman el modo que la mujer árabe musulmana quiere llevar su feminidad en el seno de un credo, el Islam, que protege a la mujer.
Repito, toda una jugada maestra que ha conseguido domesticar a más de una feminista occidental. Pero no nos engañemos, este feminismo islámico sería algo así como nuestra sección femenina de Falange, una supuesta defensa de la mujer, pero dentro de unas coordenadas antropocéntricas. El caso es que si eres progresista y encima relativista, tienes muchos números para creerte eso de que el uso del velo de las mujeres árabes es resultado de su elección. Pero hay unos detalles que no podemos pasar por alto, al menos los que todavía concedemos valor a la ciencia. Es que para los relativistas el discurso científico no deja de ser un relato más, una invención muy bien montada, estructurada de la inteligencia occidental. Para la biología ya no se puede hablar de 5 razas, pues tan solo hay una, la especie humana. Además, tan solo se conoce un genoma humano, no cientos. Para la lingüística, en cualquier cultura que nazcamos, venimos aportando unas estructuras innatas que nos van a permitir aprender el lenguaje. Y para la ciencia de la cognición, en cualquier lugar del mundo que nazcamos, lo haremos aportando nuestro cerebro las mismas funciones perceptivas y afectivas. En definitiva, que únicamente hay una naturaleza humana. Esto es, el relativismo cultural es falso, más allá del hecho indiscutible de que no es posible una traducción perfecta de un idioma a otro, lo que parece aportar una prueba a la causa relativista. Existe una humanidad común, una esencia antropológica en nuestro interior presente en todo ejemplar de nuestra especie. De ahí que el universalismo moral puede descansar en bases biológicas. Y puestos a hallar un mínimo moral exportable, pensamos que la dignidad es la opción a elegir, por lo que siempre nos decantaremos por políticas que aumenten la dignidad en el mundo, para que se entienda la importancia que tiene en qué teoría nos movemos, percataros que quien quede instalado en el relativismo no tendrá fuerza para criticar la mutilación del clítoris y tendrá que tragársela. Ni la teocracia musulmana, potente enemiga de la democracia, y tendrá que tragársela. Ni la discriminación sexual, y tendrá que tragársela. Ni el encarcelamiento de los marginales, y tendrá que tragárselo. Ni la desigualdad metafísica, opción por una jerarquía antropológica presidida por el varón musulmán, y tendrá que tragársela. Ni la disciplina del cuerpo, que cuando es femenino hay que tapar hasta el cabello, y hasta lo tolerará y todo. Todos los relativistas progresistas llevan un velo multicultural que les impide ver que este aumento del uso de los velos responde al proyecto político de intensificar lo religioso en la vida social. Como los que rechazan los velos desde la derecha están o bien cerca o bien ya dentro de la islamofobia, semejante despreciable actitud, alguno quizá hasta nos atribuye a nosotros y todo. Nosotros nos abrimos a parte de la civilización árabe, esa parte que mantenemos en común y en la que incluso nos integramos, el pensamiento árabe crítico. Ciertas usuarias de los velos o ciertos varones que recomiendan su uso entre las jóvenes apelarán al relativismo para arrojarnos eso de «pero si tú eres un ignorante del Corán y del porqué de nuestros actos, entonces, ¿cómo puedes atribuirnos posibles motivos para aportar los velos? Estás malinterpretando nuestras prendas femeninas». Vale, por un momento les daré la razón. No tengo ni idea. Y solo un árabe musulmán puede entender las costumbres y hábitos de los árabes musulmanes. ¿De acuerdo? Pues acudiré a ciertos árabes, pero unos en verdad relevantes, aquellos que forman la Ilustración árabe. En Averroes no soy precisamente un ignorante. Por eso sé que este pensador cordobés del siglo XII supone, tras los sofistas griegos, la primera aparición del pensamiento ilustrado europeo. Ahora sabemos que los primeros historiadores profesionales de la filosofía fueron alemanes, que contaron la aventura del pensar en su propio beneficio germánico, por lo que obviaron toda contribución a Andalucía al pensamiento. Lo que se pensaba en esa remota tierra, la nuestra, no fue considerado pensamiento europeo. Olvido imperdonable que estamos obligados todos a reclamar su reparación histórica.
Pues bien, Averroes, una de las mentes más brillantes que ha producido la civilización árabe y en verdad el primer ilustrado europeo, separó por un lado el ámbito religioso, que debía permanecer en espacio privado, y por otro lado el ámbito filosófico-científico, que debía presidir el espacio público, a la vez que echaban cara a sus contemporáneos de la reclusión y marginalidad que estaban sufriendo las mujeres en su mundo, con la consiguiente pérdida de avance social que suponía esto. Es decir, nuestro Averroes, en pleno siglo XII y en Europa, sienta las bases tanto del laicismo como del feminismo. ¡Qué gran tipo este Ibn Rams! Este incipiente laicismo fue tomando cuerpo con el descendiente de andalusíes, Ibn Khaldun, quien en nuestro siglo XIV construyó una teoría de la sociedad que, entre otros méritos, apostaba por la secularización del poder. Tenemos que llegar al Egipto de finales del XIX para encontrarnos con Qasim Amin. Los títulos de sus obras sintetizan a la perfección de su pensamiento: La liberación de las mujeres y La nueva mujer. Acaba de morir este pasado 3 de mayo, de cuando hicimos esta charla, a los 75 años, el marroquí Al-Jabri, uno de los creadores del Partido Socialista Marroquí y autor de Crítica de la Razón Árabe, de 1982, decisivo texto que, desde Coordenadas Árabes, nos sirve para desmontar cualquier fundamentalismo y abrazar el espíritu crítico, el inaugurado por el árabe y andaluz Averroes. Cerramos la lista con la mujer argelina afincada en Francia, Fadela Amara, quien está llevando una crítica radical al rol denigrante que atribuyen a la mujer árabe los seguidores de la jerarquía patriarcal en los barrios de migrantes de las ciudades europeas, convertidos en guetos, con el consentimiento de todos. Esta activista por la emancipación de la mujer árabe ha creado un movimiento con un nombre bien clarito y significativo: ni putas ni sumisas. Repetimos, todos estos pensadores que acabamos de nombrar son árabes, pertenecientes y conocedores de la cultura árabe, y ellos y ellas le dicen al mundo que los velos cumplen la función de hacer invisible a la mujer en el espacio público, territorio vetado para ella. Lo dicen pensadores árabes, no nosotros, que quizás tengamos una incapacidad cultural para entenderles. Pasamos rápidamente revista a aquellos argumentos iniciales a favor del uso escolar del velo. 1. La tradición rural española. Claro que tiene cierta sintonía con todo esto. No deja de ser nuestra peculiar y rústica forma de machismo, un sistema en el que las mujeres estaban obligadas socialmente a ciertas actitudes no exigibles para los hombres, por lo que también condenamos el componente patriarcal de nuestro pasado rural. Las ciudades no se escapan. Las mujeres urbanitas occidentales del siglo XIX apenas mostraban cara y manos en nombre de cierto decoro y puritanismo social, que relegaba a la mujer casada a la figura de madre esposa, disponiendo el burgués de turno de su quería particular. Ecosistema androcéntrico con el que tampoco estamos de acuerdo, evidentemente. 2. Lo de la libertad individual es algo que todo centro educativo que se precie de tal debe potenciar en el alumno, pero no podemos olvidar que ninguno de los miembros de la comunidad escolar disponemos de una total dispensa para practicar un sin límites libre albedrío. Nadie es libre en un centro escolar. Además, en un espacio público, y no solo colegios, también ayuntamientos, tribunales de justicia y similares instituciones, la libertad colectiva prima sobre la libertad individual. De ahí que, por simples razones de seguridad, no tenga cabida el velo integral en suelo público. Aunque para nosotros este no puede ser el argumento principal para no tolerar los velos integrales, dado que estos no fueron creados en Asia y portados también por mujeres indias, no musulmanes, para conseguir inseguridad ciudadana, sino para tapar a la mujer desde la punta del pie a la punta de la cabeza. También se ha dicho que las mujeres árabes que llevan velo lo hacen porque quieren. Bueno, ahora no podemos extendernos explicando con detalle el fenómeno de la elección, pero queda patente que quien piense que las usuarias están eligiendo es que usa la palabra elección de una forma peculiar, pues allí donde hay una gran influencia social, escasa elección hay. Además,
¿No es evidente para todo el mundo eso de que permitirles el uso escolar del velo a las adolescentes árabes musulmanas es permitirles ejercitar su libertad? Hay quien piensa que, dado que son menores y no han alcanzado todavía la autonomía plena, se consigue proteger sus futuros derechos y su futura libertad individual si se les retrasa a la mayoría de edad su plena decisión, dado que optar por los velos parece más bien una actitud que cobra su sentido dentro de determinado ámbito social, ámbito susceptible de crítica cuando responda a parámetros de desigualdad entre géneros. 3. El derecho a la libertad religiosa lo interpretamos nosotros como el derecho a rendir culto a Yahvé, Alá, Crumb o Michael Jackson. Pero este derecho no debe arrastrar el permiso para hacer invisible al 51% de la población. Además, queda claro que no se puede equiparar el velo con el crucifijo, como he oído decir alguna usuaria y alguna feminista relativizada, por la sencilla razón de que el crucifijo lo pueden llevar tanto chicos como chicas. En cambio, la propia comunidad árabe no permite a un chico varón acudir a un centro escolar con velo. Así nos dan la razón en que el velo no es un símbolo religioso equiparable a nuestros crucifijos, ni una prenda de pertenencia a una comunidad. Los vasos fueron diseñados, y aprovecho, para ingerir líquidos, y los velos para tapar el cabello femenino, dado su comprobada carga erótica capaz de atraer a más santo y casto varón. 4. El derecho a la educación es un bien social de nuestro atacado estado de bienestar, que, excepcionalmente, puede ser menguado o alterado cuando el alumno gana los puntos suficientes. De no ser así, estarían prohibidas las expulsiones que ponen un paréntesis a dicho derecho. Claro que un derecho del individuo es el de recibir una educación, como nos lo han recordado el relativismo cultural. Repito, claro que un derecho del individuo es el de recibir una educación, como nos lo ha recordado el relativismo cultural gabilondo y todos los permisivos ante el velo escolar. Pero es ya una idea más que conocida, no en vano forma parte del ideario educativo progresista, que cuanto más común sea la educación, mayor igualdad de oportunidades habrá. Es decir, de lo que se trata es que diseñemos inteligentemente una educación para una cultura democrática. Repetimos, una educación en valores democráticos y no 100 educaciones a la carta según la cultura de origen de los nuevos colectivos. Cada alumno, proceda de donde proceda, debe ser tratado como un individuo a formar como futuro sujeto de una sociedad, más o menos democrática, y no como miembro de una determinada comunidad. Evidentemente, nos estamos refiriendo al espacio público de la escuela y no a las propuestas privadas que puedan tener los distintos colectivos para no perder sus raíces. A nadie se le debe impedir que cultive sus valores, siempre y cuando no se opongan a nuestra Constitución. Aclaración para no ser malinterpretados. Ni mucho menos estamos en contra de que entren en las escuelas contenidos culturales y ropajes foráneos. De lo que estamos en contra es que entren solamente para sus allegados porque rompe con la igualdad educativa. Si una comunidad cultural aumenta significativamente su población en nuestro país, sus elementos culturales no solo les incumbe a ellos, es que nos afecta a todos. Son tantas las cosas que están mal en este debate que la educación no consiste en introducir contenidos al alumnado, sino en que el individuo alumno desarrolle competencias. Y si ni siquiera hemos sido capaces de incluir la filosófica entre las competencias básicas, ¿va a haber una competencia religiosa? Pero si desarrollar la religiosidad más bien sería una incompetencia. Quien piense lo contrario, que me defina conocimiento. Y si lo consigue, a ver si me convence que en dicha definición caben los dogmas de fe. ¿Acaso se está insinuando, podría sorprenderse a alguno, que la entrada de la religión en la escuela supone la entrada de la barbarie? Al menos de miles de contenidos falsos, sí. ¿Y de millones de actos más que intolerantes? También. Pues por millones se tienen los caídos en el campo de batalla, en sus casas, en las hogueras, bajo prescripción religiosa. Pero si hasta los budistas han abandonado su milenario pacifismo
y se han cargado a algún chino que otro. Nuestra paciencia tiene un límite, me contestó un monje budista justificando a sus compañeros. Es todo un lugar común en las tertulias españolas reclamar un pacto por la educación entre los partidos políticos. Y seguimos igual. Lo que hace falta es, tras un tiempo de reflexión y discusión pública, un pacto transnacional por una educación mundial, con una estructura flexible y customizable, pero común. Los permisivos con los velos parecían gozar de antemano con la exclusividad de la tolerancia, e incluso los no permisivos con los velos podíamos ser malinterpretados como racistas, dado que hay conservadores de lo autóctono contaminados por el racismo. Conviene saber que una actitud multiculturalista, de simple reconocimiento de la diversidad cultural con la consiguiente aglutinación por tribus, también puede desembocar en el racismo, tal como ocurrió en Sudáfrica. Ser multicultural no te deja inmune ante la xenofobia. Además, bajo nuestro punto de vista, suena bastante mal eso de yo a esos los tolero. Lo que queremos, que quede claro, es que ser tolerante ante ciertas prendas no te coloca automáticamente en una posición moral superior frente al intolerante ante dichas prendas. Pero si en España somos campeones de la tolerancia, sobre todo la izquierda, anda que no hemos tardado en ilegalizar en el País Vasco una formación política por su vinculación con la apología del terrorismo. Todo ello para no ser tildados de no demócratas. Anda que no tuvimos que renunciar a socialistas en pleno proceso de transición a nuestro idiosincrásico republicanismo, en pro de la convivencia pacífica. Anda que no hemos tardado en reclamar la recuperación de la memoria histórica, tardanza motivada para no abrir heridas y susceptibilidades en momentos quizá inoportunos. Lo que pasa es que ya no podemos esperar más, y lo que nos está costando. Incluso tenemos que soportar a más de uno, a más de un partido popular que se ha negado a condenar el glorioso alzamiento nacional del 18 de julio. Pero, aun manteniendo nuestro espíritu abierto, ya no somos tolerantes ante la política proterrorista. Y algunos tampoco somos tolerantes ni ante la monarquía, ni ante el olvido ante las víctimas del franquismo, ni tampoco ante prendas ocultadoras de mujeres en pro de su invisibilidad social. Seamos claros, los tolerantes ingenuos lo toleran todo. A esto les lleva su coherencia lógica, si no dejarían de ser tolerantes y caerían en el mal que rechazan, la intolerancia. Los tolerantes críticos toleramos todo aquello que sea tolerable y condenamos todo aquello que sea intolerable. Y es más, afirmamos estar en posesión de un criterio diferenciador entre lo intolerable e intolerable, un criterio racional, razonado y razonable, y por todo esto exportable a cualquier confín del universo. Tratemos a los sujetos no como medios para algo, sino como fines en sí mismos. Los tolerantes críticos apostamos por el mestizaje, por una comunidad híbrida, es decir, no multicultural, de amontonamiento en guetos, sino intercultural. No queremos echar a los otros, nosotros no, la ultraderecha sí, sino criticarlos y que nos critiquen. Pues anda que no quedan compartimientos Los tolerantes críticos apostamos por el mestizaje, por una comunidad híbrida, es decir, no multicultural, de amontonamiento en guetos, sino intercultural. No queremos echar a los otros, nosotros no, la ultraderecha sí, sino criticarlos y que nos critiquen. Pues anda que no quedan comportamientos, actitudes, ideologías criticables en las mujeres occidentales, en los hombres occidentales, vamos, en Occidente entero. Todo esto para que ambos dos
seamos otros distintos a lo que ahora somos, con lo mejor de ambos mundos, condenados o a enfrentarse o a asimilarse uno en el otro o a fusionarse, entre todos decididos. Y bajo nuestro punto de vista, lo mejor de ambas orillas del Mediterráneo son nuestras respectivas vías de ilustración. Y con esta expresión rendimos reconocimiento a la filósofa que nos ha ayudado a comprender mejor todo este asunto, Celia Amorós, y a su excelente texto, Vetas de Ilustración, Reflexiones sobre Feminismo e Islam, de 2009, tales como la actitud científica, pero bajo fines éticos, el socialismo, el feminismo, el laicismo, y lo peor de ambos, nuestras vetas no artísticas, de irracionalismo, tales como el androcentrismo, el instinto de dominio, el fundamentalismo religioso, fenómenos emparentados entre sí. Lo de o feminismo o barbarie, aquí se traduce por o feminismo o velo. Si el socialismo español continuase ausente ante este fenómeno, dejaría que la voz política fuese tomada por el conservadurismo. Si por miedo a abandonar su actitud tolerante dejase de pronunciarse de forma no permisiva ante prendas indicadoras de desigualdad, entonces la derecha se adueñaría del no a los velos, pues tras ese no conservador habría un trasfondo igualmente criticable, por ser herederos de esa España intransigente. Ya hemos dado ocasión para que ciertos individuos de derecha se sitúen como los adalides de los trabajadores. La izquierda renuncia a llevar la bandera de España y hasta el nombre España, salvo cuando hay fútbol o baloncesto. Cuando los republicanos fueron unos patriotas, 10. No sigamos dejando que la derecha continúe adueñándose de discursos que no le son propios, y discursos que, cuando son suyos, contaminan para que ya no sean bandera de nadie más. Conclusión. Rechazamos la crítica a los velos que descansen un miedo al otro y se presente como un freno a la invasión árabe que, según la extrema derecha, padecemos. Descartamos la tolerancia a los velos frente a la intolerancia a las ideas que conducen a los velos. Así, llevando esta última idea como criterio pedagógico, ante las últimas ofertas de ampliación escolar en lo referente a prendas ocultadoras de la mujer, no cabe otra respuesta que la oposición a los elementos étnicos de pertenencia, siempre y cuando estos sean un indicador de desigualdad de género. Asimismo, ante el uso público de velos integrales, en cuanto pensador filosófico, nuestra postura es la de indicar los conceptos que hay dentro de las cabezas usuarias de velos, o de las cabezas masculinas que recomiendan el velo en nombre de la protección de las mujeres, o de las cabezas occidentales permisivas por haber caído en el relativismo cultural e ignorantes de las consecuencias intolerables que contrae su bienintencionado talante tolerante. Y, en cuanto ciudadano, como mínimo animo al Estado a que sepa proteger el espacio público, el de todos, y como horizonte me pronuncio completamente a favor de una total laicidad de la sociedad. La filosofía del lenguaje, de Celia Amorós, nos aporta el siguiente conocimiento. Las usuarias del velo que afirman portarlo porque quieren y no por imposición, pretenden resignificar el velo, otorgarle otro significado a un símbolo más allá de su significación originaria. Para eso deberían disponer de más poder social de que les vemos disfrutar, porque en cualquier sociedad quien tiene más fuerza para alterar un significado, aparte de la sociedad entera, es quien más poder posea. Y a fecha de hoy, en la comunidad árabe musulmana, quienes parecen exhibir mayor poder social son los varones. Además, no podemos pasar por alto que los símbolos, a pesar de su nacimiento arbitrario, tienen dos características insalvables. 1. Poseen una carga semántica y 2. Están interrelacionados con otros símbolos. Así pues, empezamos por el segundo elemento. Los usos femeninos de la ropa están en oposición a los usos masculinos en la comunidad árabe musulmana. Jamás se les ha ocurrido ver a un hombre vestido como un objeto sexual para la mujer. El varón vestido es considerado neutro, por lo que, aunque también debe mostrar prudencia, tiene un abanico más amplio de discrecionalidad. Puede llevar turbante o no llevarlo, vaqueros o no, normal, dado que no está marcado con cierta identidad sexuada. En cambio, la mujer sí que puede ser vista como un objeto sexual para el hombre. Además,
las mujeres castas deben vestir de forma diferente a las prostitutas, no sea que te vayan a confundir. Y ya en Occidente el velo te distingue del resto de las mujeres no musulmanas. Respecto al primer elemento, el significado originario del uso del velo tiene su razón de ser en su componente de marca, de la misma manera que los ganaderos marcan a sus vacas. El velo te confunde, el velo te confiere un estatus, el de mujer honesta que no es puta. Con su uso estás evidenciando el respeto a tu marido, si lo tienes, o en todo caso, a tu familia. El modo de vestir masculino árabe musulmán nos está significando que los varones son sujetos libres, cuyo ámbito es lo público, y sexualmente neutros. En cambio, el modo de vestir femenino árabe musulmán nos está significando que deben ser seres sumisos, cuyo ámbito es lo privado, cargados con una identidad sexual que debe ser ocultada en público para que el varón activo pueda desvelar a la mujer pasiva. Celia Amorós, velo de ilustración. Nuestro discurso se resumiría en: a quien me importa y con quien quiero convivir y a quien me abro, le criticaré y estaré dispuesto a escuchar sus críticas. En cambio, si hubiese alguien que me resultase indiferente, simplemente le toleraría. El móvil ético que nos guía, y que no ocultamos nuestro deseo en convertirlo en criterio universal para juzgar las acciones ajenas y propias, es la apuesta comprometida por la dignidad.